David Alba González es autor, a mi juicio, de uno de los artículos más sólidos que hay sobre el darwinismo. Su artículo, El darwinismo visto desde el materialismo filosófico, que se encuentra en este basilisco número 20 de la segunda época, es un artículo que se remonta al año 1996, aunque él lo escribió en el 1995, que es fruto de una conferencia. Pues decir que aquí se encuentra, a mi juicio, la interpretación más aguda, más interesante de lo que yo haya podido leer sobre darwinismo, y es bastante, ¿no? Pues eso, decir que él en este artículo es un artículo de obligada lectura para el asunto que nos ocupa, en una palabra, porque justamente lo que hace David es una clasificación de todas las interpretaciones sobre Darwin, y entonces, pues muy brevemente decir que él clasifica las interpretaciones en dos grandes grupos: aquellas que no son filosóficas, pues mucho de lo que nos ha indicado ahora Sharon, pues tendrían que ver con este asunto. ¿Y cuáles son esas interpretaciones? Pues aquellas que se centran en cuestiones psicológicas. Por ejemplo, él pues abunda en esas biografías o en esas interpretaciones que toma como punto de referencia las relaciones tortuosas entre él y su padre. Pues ahora mismo acaba de aparecer, pues eso, la censura que le hizo a Darwin su propia mujer. Bueno, pues todo eso es de carácter psicológico. Habría otro grupo que serían interpretaciones sociológicas. Como estaba en el ambiente, Darwin solamente hace que presentar lo que ya estaba en el ambiente. Claro, David Alba González demuestra claramente en este artículo que ni mucho menos es lo mismo lo que dice Balance que lo que hace él, ¿no? O, por ejemplo, la interpretación marxista, que es sociologista, pues también es una interpretación no filosófica de Darwin. Y luego estaría pues la interpretación logicista, de reducir la aportación de Darwin pues esencialmente a la lógica proposicional. Y entonces, pues eso, el círculo de Viena, pues es hablar sencillamente pues de que Darwin pues entra dentro del lenguaje biológico, y es analizar esas proposiciones. Entonces David lo que hace es sencillamente decir que la interpretación que hay que hacer tiene que ser nosiológica, hay que buscar la verdad. Y es que no caben interpretaciones descripcionistas, ni teoreticistas, ni adecuacionistas. No puedo entretenerme en el asunto, y entonces él lo que dice es que el darwinismo es una construcción sintética, una identidad sintética por diversos cauces, por diversos cursos que analiza él con toda precisión. Y es precisamente lo que quiero decir. David, ¿qué es lo que dice? Bueno, buenas noches. El darwinismo, yo creo que lo importante, que lo que supuso tiene varios aspectos muy novedosos, ¿no? Bueno, el primer aspecto novedoso es que es uno de los teoremas que surge justo cuando la biología se está constituyendo como una ciencia estricta, ¿no? Y es uno de los teoremas que están en el centro de todo el campo biológico y que vamos a ver, lo determinan, afectan prácticamente a todo el campo, ¿no? Y que es el teorema, pues, de que al final, de que todos los seres vivos están conectados filogenéticamente unos con otros, y que por tanto hay relaciones de causalidad que hacen que los seres vivos, todos los seres vivientes estén conectados entre sí por relaciones filogenéticas. Y eso es lo que cierra el campo de la biología, le da su inmanencia, por así decirlo, le da su frente a lo que no es biológico, que queda fuera, ¿no? Hombre, luego el darwinismo se intentó aplicar a muchas otras cosas, a la evolución de las estrellas, la evolución de los elementos químicos, la evolución de las sociedades, etcétera. Pero ahí el uso de la palabra evolución yo creo que ya es un poco más impropio, es una especie es un uso traslaticio, de alguna manera metafórico, alegórico y tal. Y luego la otra cuestión que yo creo que conviene resaltar, porque el darwinismo, y eso sí es indudable, el darwinismo le dio la vuelta completamente a la antropología teológica de toda la Edad Media y la Edad Moderna, más o menos. Quiero decir que el puesto del hombre en el cosmos, pues después de Darwin, cambia radicalmente, ¿no? Precisamente por ese parentesco con los animales y por esa
proximidad con los animales, que era la que negaba la antropología teológica. La antropología teológica lo que hacía era hacer un corte entre los animales y el hombre, y entonces el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios, inmortal, etcétera, etcétera, con un alma inmortal, y esto yo creo, esta cosmovisión, esta ideología, pues se vio, yo creo que muy seriamente afectada. Y por otra cosa más también, que se suele resaltar poco, que es que el darwinismo está también en gran medida en los orígenes de la psicología científica, es decir, de la psicología animal comparada, es decir, de considerar que ciertos animales tienen inteligencia y voluntad y tienen vida psíquica, y que esa vida psíquica en muchos aspectos es parecida a la del hombre. Darwin tiene una obra que se conoce menos, pero que está traducida al español, que es La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, que es una especie de tratado fundacional de la etología, de la ciencia de la conducta animal. Y de ahí siguieron luego los estudios de Baldwin y de una serie de gente, hasta el punto de que incluso hoy se podría decir que el ámbito donde la ciencia psicológica probablemente puede encontrar una constitución más científica, no solamente técnica tecnológica, sino más científica, es probablemente el ámbito de la teoría de la evolución. Esas cosas yo resaltaría, eso, la cuestión del el carácter científico del teorema y su importancia dentro de la ciencia, luego su importancia fuera, pues, como revolución de la antropología, de la concepción del hombre que ahora tenemos, y luego su importancia concretamente en relación con la psicología, con la comparación de la conducta y de la vida psicológica de los animales y del hombre. Yo creo que esas son cosas que se las debemos al darwinismo realmente. Bueno, yo retomaría algunas de las cuestiones que acaba de apuntar ahora mismo David. En cuanto a la extrapolación de la noción de evolución a otros ámbitos, yo ahora mismo pues podría aquí mencionar o recurrir a otro trabajo que para mí es también central y de obligada lectura, que es el trabajo escrito por don Gustavo Bueno, Los límites de la evolución en el ámbito de la escala nature. Precisamente lo que está apuntando David, lo que ha apuntado David, el mérito que tiene Darwin es el haber presentado un principio de cierre de un campo, de lo que él apuntaba, y esto supone excluir de ese campo otros usos indebidos de la palabra evolución. Entonces el profesor Bueno utiliza la palabra escala precisamente para referirse a sistemas filosóficos que hablan de la naturaleza en toda su totalidad, y considerando lo orgánico como podríamos decir, como un ámbito intermedio, como una posición intermedia entre lo que sería lo infraorgánico o lo inorgánico, que tendría que ser naturalmente el mundo pues de los astros, las estrellas, los átomos, los elementos químicos, y lo supraorgánico, que sería pues lo político, las sociedades políticas, ¿no? Porque precisamente la palabra evolución, lo acaba de definir David, se circunscribe a los vivientes, y no a todos los vivientes, no a todo bicho viviente, sino, por ejemplo, hay restricciones, pues por ejemplo aquellas especies que se han estancado, que hace 400 millones de años que no han cambiado, que no han variado, pues tampoco se puede aplicar esa palabra. Tampoco se puede aplicar la palabra evolución al desarrollo pues de un embrión, al desarrollo ontogenético de un individuo, sino que es a escala de las especies, son las relaciones entre las especies, y por tanto se trata de géneros plotinianos que tienen un tronco común, y por tanto pues quedarían excluidos, por supuesto, también otras consideraciones que tendrían en cuenta pues eso, la estructura porfiriana, que puede aplicarse a todo el mundo, porque la palabra especie y género, pues claro, son términos genéricos que pueden aplicarse a todos los ámbitos. Precisamente el mérito de Darwin hubiera sido este. He dicho, no, de lo que yo estoy hablando aquí es de las relaciones entre las especies, y eso solamente puede entenderse en términos que dice el profesor Bueno, plotinianos, ¿no? Bueno, entonces la palabra escala nature, de la que nos habla don Gustavo en este libro, pues quiere decir que es pura metafísica, que no cabe hablar de una especie de la evolución de la naturaleza, la evolución del universo, la evolución del mundo, porque precisamente eso tiene resonancias metafísicas, vamos, en una palabra, y que
y que tampoco es adecuado aplicar la idea de evolución a los ámbitos que podrían ser propiamente pues la política, la sociología,